Y toda la honra. Amén. Bendito su nombre. Vamos a abrir la palabra santa de Dios. Preparemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra y el mensaje de Dios. La iglesia ante el rapto. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22. Localicemos Apocalipsis 22 del versículo 6 hasta el versículo número 15. Cuando lo encontremos, hermanos, una vez más nos podemos poner de pie, los que así lo pueden hacer, si no, así sentaditos, pero leamos la Biblia, abramos la palabra y dejemos que la palabra de Dios, hermanos, nos enseñe acerca de la venida de Cristo. Dice, la venida de Cristo está cerca. La iglesia ante el rapto. Alternadamente, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todos, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Oremos. Señor bendito que estás en los cielos, muchas gracias por esta hermosa y agradable noche. Gracias, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, nos impulsó a estar en tu casa con gozo, con alegría, Señor, nos entregamos a ti y aquí estamos, Padre, como pueblo tuyo, como hijos de usted, Señor, en su casa, adorando, glorificando, Señor, con los hermosos cantos para la gloria de tu nombre. Y ahora leyendo tu palabra en Apocalipsis 22, Padre, que nos enseña acerca, Señor, de la venida de Cristo por su iglesia. Gracias, Padre, por la lectura de estos 15 versículos. Ahora, Señor, nos callamos y, Señor, nos postramos ante usted para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje y poder recibirlo, Padre, y guardarlo y ponerlo en práctica y no olvidarlo, Señor, porque hoy instruyes a tu iglesia, Señor, ante este acontecimiento que es el rapto, Señor, al venir por tu iglesia, Padre. Gracias, bendice a tu siervo que habla y úsalo con sencillez, con humildad, pero con todo el poder del Espíritu Santo, Señor. Habla tú a tu pueblo, Señor, y concede que sea solamente un instrumento para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Este pasaje, amados hermanos, nos habla de la venida de Cristo. Dice, la venida de Cristo está cerca. Una de las cosas, hermanos, que cuando habla de la iglesia ante el rapto. Pensemos un poquito y analicemos el tema de esta noche.
la iglesia ante el rapto. Cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de usted y de mí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. La iglesia son los creyentes en Cristo bautizados que perseveran, hermanos. Esa es la iglesia del Señor, creyentes en Cristo bautizados y perseverando. Entonces está hablando de usted y de mí. Y dice la iglesia ante el rapto. Hay un acontecimiento, hermanos, que es en cualquier momento y estamos enfrente de este acontecimiento que es el rapto de la iglesia. Jesucristo vendrá por su iglesia, la iglesia ante el rapto. Y en Apocalipsis, amados hermanos, nos enseña qué hacer ante este momento y este tiempo de espera que esto suceda. De hecho, Jesucristo mismo, cuando leemos el capítulo 22 y en especial del versículo 6 al 15, le dice a Juan y le reitera el acontecimiento que está por venir. Cuando leemos el versículo 7, dice Jesús: he aquí, vengo pronto. Y es importante que la iglesia escuche, como hoy en la mañana, no solamente que oigamos, sino que escuchemos con atención. Iglesia, Jesús está hablando aquí: he aquí, vengo pronto. El versículo número 12 vuelve a repetir el Señor Jesucristo las mismas palabras, insistiendo a que lo tomemos en consideración y muy seriamente. El 12 empieza diciendo: he aquí, yo vengo pronto. 2 veces Jesucristo mismo le dice a Juan: he aquí, yo vengo pronto. Cuando leemos el versículo 12, al final del versículo 12 dice: el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Iglesia, el tiempo está cerca. Y cuando leemos el versículo 20, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 20: ciertamente vengo en breve. Cuando juntamos esto, entendemos que el mensaje es que la iglesia, hermanos, ponga la atención necesaria y suficiente ante esto, que estamos frente a este acontecimiento. He aquí, vengo pronto. Es una promesa. He aquí, vengo pronto. Segunda vez, como cuando el Padre te repite las cosas para que puedas poner atención y te apliques. Y le reitera y les dice: el tiempo está cerca. Y nos acordamos de Efesios, que dice: aprovechemos bien el tiempo. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Analízate, el tiempo está cerca. Piensa, el tiempo está cerca. Y termina Apocalipsis diciendo: vengo en breve. Pero ante esta brevedad, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Ante esta brevedad de la venida de Cristo por la iglesia, ¿qué debo estar haciendo yo como iglesia? Cuando usted vea sus manos y vea sus dedos, tiene 5 dedos, va a acordarse de lo que debe estar haciendo en este tiempo breve en que Cristo vendrá por la iglesia. Y aquí en Apocalipsis nos enseña lo que la iglesia debe estar haciendo. Y lo resume en una palabra: bienaventurado. Versículo 7 le dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado. Lo que debe buscar la iglesia en esta brevedad es ser una iglesia bienaventurada, una iglesia dichosa que está esperando a que su Señor venga por la iglesia. Una iglesia dichosa. ¿Qué implica una iglesia dichosa? ¿Qué abarca una iglesia dichosa? Y aquí implica, hermanos, 5 cosas para ser una iglesia dichosa. Una iglesia que esté esperando en breve la venida de Cristo. Y estas 5 cosas tienen que ver, amados hermanos, con la palabra de Dios. Por eso decía, cuando usted vea sus dedos, estas 5 cosas es una iglesia bienaventurada que está esperando que Cristo venga por ella. Y que tiene que ver con la palabra. Que tiene que ver, en segundo lugar, con Dios. Que tiene que ver, en tercer lugar, con tu prójimo.
que tiene que ver, en cuarto lugar, amados hermanos, con tu buen testimonio, ser un buen cristiano, y que tiene que ver con tu santificación. El Señor Jesús le enseña, y aquí en Apocalipsis nos los enseña, y le dice: vengo pronto y en breve, por lo tanto, sean una iglesia bienaventurada. Y para ser una iglesia bienaventurada, te enseña 5 cosas acá. En primer lugar, te enseña que mientras este tiempo breve de la venida de Cristo por su iglesia no pasa, este tiempo breve, la iglesia debe estar haciendo 5 cosas. Número 1, versículo 7, tiene que ver con la palabra de Dios. Leamos el versículo 7, amados hermanos, todos. Leamos: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tiene que ver, amados hermanos, en primer lugar, en lo que la iglesia debe estar haciendo, tiene que ver con la palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Y acá nos dice que debemos estar guardando su palabra. Mientras Cristo en breve viene, la iglesia bienaventurada está guardando la palabra de Dios. Aunque el mundo no quiera nada con la palabra de Dios, aunque el mundo, cuando le vas a leer la palabra o decir la palabra, mejor te dice: no, dime otra cosa, no quiero nada de esto. Aunque el mundo no lo quiera, la iglesia bienaventurada debe estar guardando la palabra de Dios. No se les olvide esto, hermanos. Voy a estar predicando algunas cosas de Apocalipsis en estos, mientras me dé oportunidad Dios de predicar, y puede ser que esto, hermanos, es indicación que Dios está dando a la iglesia. Vengo en breve. Por lo tanto, amada iglesia, sea una iglesia bienaventurada, dichosa y feliz, que estarás con el Señor, porque has estado, número 1, guardando la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra? Para el judío, hermanos, guardar la palabra es cumplir la ley y las normas que en él están. Para el judío está muy claro: guardar la palabra es cumplir los mandamientos y las normas que en ella están. No hay otra cosa. Y cuando dice aquí: mientras vengo, iglesia, guarden la palabra, guarda la palabra de Dios, te están diciendo: mientras yo vengo, tú cumple lo que aquí en la Biblia se encuentra. Tú cumple. Está muy simplificado. Tú cumple. Guardar es cumplir la palabra de Dios, las normas que en ella están. Cuando decimos guardar, amados hermanos, estamos hablando que debemos vivirla diariamente, debemos practicarla diariamente, debemos hacer nuestra la Biblia en toda nuestra vida. Mientras en la brevedad viene Cristo, yo debo estar cumpliendo la palabra. Si mi hermano no lo quiere hacer, no lo haga. Si mi mamá no lo quiere hacer, no lo haga. Si mi amigo no lo quiere hacer, no lo haga. Pero Dios en este día 10 de noviembre me ha indicado que viene en breve, y que Él, en esta brevedad, lo que debo estar haciendo, debo estar guardando su palabra. Y aunque otras gentes no lo quieran guardar, aunque otras gentes deshonren la palabra, yo debo estar honrando la palabra, y debo estar cumpliendo la palabra, y debo estar viviendo la palabra, y debo estar practicando la palabra, y debo estar también cada día, amados hermanos, hacer nuestra la palabra de Dios. Es entendible lo que Apocalipsis te enseña acerca de la iglesia ante rapto. La iglesia ante rapto guarda la palabra de Dios. Que esta noche el Espíritu Santo ponga en tu corazón el deseo y el deber y el gusto de empezar a valorar la palabra de Dios. Con razón dice Santiago 1:22, amados hermanos, que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino, ¿alguien lo sabe qué dice? Sino que hacedores de ella. Eso es guardar la palabra.
No es malo oír la palabra, porque es importante oír la palabra, pero hoy escuchamos un mensaje que debemos no solamente oír, tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios. Y Santiago nos dice exactamente lo que para el judío es guardar la palabra. No seamos solamente oidores, no caigamos en el grupo de oír solamente y hacer otra cosa. No caigamos en el grupo de oír por acá y sale por acá, yo sigo viviendo como yo quiera vivir. No caigamos en el grupo de que con que escuche la palabra de Dios es suficiente, voy al cielo. No caigamos en el grupo porque dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores, cumplidores, practicadores, que hagan la palabra de Dios su vida diaria. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando, dice Santiago, a nosotros mismos. Y es lo que el diablo quiera quiera intentar. Tú sigue oyendo la palabra y nada más, y tú vive como tú quieras, no la cumples, solamente oye como un religioso. Te estás engañando y no estás guardando la palabra. Vengo pronto, dice Jesús. ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? Y acá me enseña número 1, guardemos la palabra. Guardemos. Y hermanos, para guardar la palabra, para cumplir la palabra de Dios y para que cumplamos lo que la Biblia enseña, tú tienes que conocerla. Es una escalera esto. ¿Cómo estoy conociendo la Biblia entonces? ¿Cómo quiero yo guardar la palabra si no la estoy conociendo? ¿Cómo voy a guardar la palabra si no me interesa conocerla? Para guardar la palabra tienes que conocer la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y tenemos que leerla varias veces, hermanos. Yo en este mes yo creo que ya me leí como 3 veces Apocalipsis para todas esas predicaciones. Y tenemos que conocerla detalladamente. Para vivir la palabra y aplicarlo tengo que conocerla. Pero para conocerla tengo que estudiarla. Tengo que leerla. Tengo que meditarla. ¿Y cómo la leo? ¿Cómo la medito, hermanos? En la mañana, en las tardes, los domingos pasan. ¿Cuántos capítulos leíste? Y a veces 2, 1, hermanos. ¿Cómo vamos a conocer la palabra si no la leemos? ¿Y cómo vamos a cumplirla si no la conocemos? Tengo que conocerla, y para conocer tengo que leerla, estudiarla, meditarla, darle tiempo a la palabra de Dios, aplicarme en el estudio de la palabra del Señor. Y para leerla y para estudiarla debo tener un gran deseo de hacerlo. Debo tener voluntad para ello. Debo tener hambre de la palabra de Dios. Debo tener una necesidad de poder abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios. Debe haber hambre espiritual para que esto sirva. Por eso, amados hermanos, cuando leemos 1 de Pedro 2:2, hermanos, nos dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todo inicia deseándolo. Si tú deseas la palabra de Dios, la vas a leerla, la vas a conocerla y la vas a practicarla. Pero empieza desde allá, desead. Hermanos, salgamos con ese deseo de a partir de ahora leer y comer la palabra de Dios, amados hermanos. Me llama la atención este versículo que dice, cuando deseamos la palabra de Dios, crecemos. Porque al final dice, para que podáis crecer. Queremos crecer. Queremos ocupar algún lugar en la congregación o en el liderazgo o en el servicio. Queremos crecer, pero no estamos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? El desear la palabra te va a llevar a conocerla, te va a llevar a cumplirla, te va a llevar a crecer, a un crecimiento espiritual. Pero todo tiene que ver con el deseo. Si tú no tienes deseo de la palabra, no vas a crecer, no vas a conocer la palabra, no vas a vivir y a cumplirla, y no vas a crecer. Qué importante pues, hermanos, que nos pongamos con una disciplina bíblica, hermanos, como iglesia. Vengo pronto por ti. Por lo tanto, lo que debes estar haciendo en este breve tiempo que te queda, si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo
porque este es un consejo correctivo, es un consejo de cariño, porque todavía hay tiempo, es breve y tienes tiempo de tomar la decisión de empezar a desear y tener hambre la palabra para guardar la palabra de Dios. Amén. Número 2, vengo en breve. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? El segundo lugar, debe estar viviendo, adorando a Dios. Tiene que ver con Dios. Ahora, tiene que ver tu relación con Dios. Mientras Cristo viene en breve, lo que la iglesia debe estar haciendo es estar adorando a Dios. El corazón de la iglesia debe estar conectada con Dios, hermanos. El corazón de la iglesia debe estar en adoración, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Allí enseña el segundo consejo. Mientras Cristo viene en breve, debemos estar adorando a Dios. Dice el versículo 9, amados hermanos: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. El número 1, guarda la palabra, pero le dice, y le añade, adora, ¿a quién? En segundo lugar, no solamente guarde la palabra de Dios, sino también dedícate en este breve tiempo que queda. Dedícate, acuérdate de estar adorando a Dios. Y tiene que ver con Dios. El primer consejo tiene que ver con la palabra. El segundo consejo tiene que ver con mi Dios. Yo debo estar adorando a Dios. Mientras Cristo viene por la iglesia debe estar en adoración. Hermanos, adoración, hermanos, significa esto: que la vida de la iglesia debe estar postrada, humillada, rendida, agradecida, reconociendo, obedeciendo, sirviendo, ofreciendo alabanza y adoración a los pies de Dios. Adoración a Dios es estar a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Y a los pies de Dios es el lugar más alto que debe desear el cristiano, como dice el canto que entonamos. El lugar más alto, el lugar que más deseo es estar a los pies de Cristo. Dice la Biblia que cuando los magos vinieron a ver a Jesús, se postraron y adoraron a los pies de Cristo y ofrecieron. Adoración, amados hermanos, para un judío es tener la vida completamente rendida a los pies de Dios, humillado ante Dios. Pase lo que esté pasando, tu vida debe estar rendida a los pies de Dios. Debe estar agradecida, reconociendo al poder de Dios, reconociendo al creador de la vida, ofreciéndole tus dones, tus talentos, ofreciéndole tu vida, ofreciéndole alabanza, ofreciéndole adoración, ofreciéndole palabras que lo glorifiquen, levantando su nombre. Adorar a Dios, hermanos, es permanecer a los pies de Dios. Lo más grande y lo más importante para la iglesia es estar a los pies del Señor. Y mientras Cristo viene por la iglesia, mantén tu vida humillado a Dios, obedeciendo a Dios, siendo fiel a Dios. Estamos postrados, lo que el Señor diga, lo que el Señor indique, lo que debo hacer, me sacrifico porque Él lo merece, es mi adoración. Mientras viene en breve, debemos estar, hermanos, adorando a Dios. Hay muchas cosas en este mundo que nos ocupan y es fácil desajenarnos de estar a los pies del Señor. Pero aquí Apocalipsis nos dice, no, aunque tengas muchas cosas múltiples en la vida que hacer, lo más importante para ti debe estar a los pies del Señor. Debe estar humillado a Dios.
Hay un versículo, hermanos, que te enseña qué es la adoración personal. Y uno debe estar su vida en adoración personal. Quiero enseñarles este pasaje que lo leemos, pero quiero explicarlo brevemente y que lo entiendan de esta manera, hermanos, como la Biblia enseña. Y en Romanos, amados hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos enseña la adoración personal, ¿sí? La adoración que cada uno de los cristianos debe estar rindiendo a Dios. La adoración personal, hermanos. Ahorita estamos adorando a Dios congregacionalmente como hermanos, pero mi vida allá afuera sigue adorando a Dios personalmente. Aquí como pueblo de Dios nos unimos y le glorificamos y lo alabamos y es hermoso, pero al salir la adoración debe seguir en la iglesia de una manera personal. ¿Y cuál es la adoración personal? Para que yo me aplique, porque en breve viene Cristo y yo quiero ser la iglesia bienaventurada que guarda la palabra de Dios y que está adorando a Dios. Quiero estar bien conectado con el Señor en espíritu y en verdad, como lo dice el Evangelio. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, está hablando a la iglesia, os ruego por la misericordia de Dios, una iglesia que reconoce el amor de Dios, una iglesia que no tiene problema para aceptar lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso somos una iglesia, porque reconocemos la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros y que tiene. Por lo tanto, nos presentamos como cuerpos, como nuestra propia vida. ¿En qué, hermanos? En sacrificio. Cuando dice esto, quiere decir que la vida de usted es el objeto de la adoración de Dios. La vida de nosotros es el objeto de la adoración de Dios. Mi vida debe estar sacrificada. Un sacrificio vivo. Mi vida es el objeto de la adoración de Dios. Yo estoy sacrificado. Como Pablo decía, sacrificado. Y este sacrificio de mi vida para Dios lo ve santo y agradable. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere de cada uno personalmente. La adoración personal es saber que yo soy el objeto de la adoración de Dios. Y entonces mi vida debe estar en sacrificio vivo. Mi vida es un sacrificio que es vuestro culto racional. Y la palabra culto racional, que es la adoración que cada uno debe ofrecerle a Dios. Vuestro culto, adoración racional, personal, que cada uno debe ofrecerle a Dios. ¿Qué debo ofrecerle a Dios entonces para adorarlo? Mi vida. Mi vida es el objeto de la adoración de Dios. Mi vida glorifica a Dios. Mi vida adora a Dios. Mi vida da la honra al Señor. Somos el objeto, amados hermanos, de la adoración de Dios. Otra parte de la Biblia habla que el Señor nos llamó para la alabanza de su gloria. Nuestra vida, hermanos, alaba el nombre de Dios. Y mientras Cristo viene en breve, usted permanezca adorando a Dios. Congregacionalmente, sígalo haciendo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien animados porque Cristo viene y está pronto su venida, dice allí en Hebreos. No dejemos de congregarnos. Y muchas voces por fuera nos dicen: no vayas o déjate congregar. No, la Biblia enseña que viene Cristo en breve y que yo debo adorar al Señor. Debo congregarme y adorarlo congregacionalmente con mis hermanos, pero también afuera, en mi casa, en el trabajo, en la calle, en el colegio, donde quiera dar mi vida, las 24 horas del día. Mi vida es una adoración a Dios. Hermanos, si la vida de nosotros es una adoración a Dios porque nos sacrificamos, yo me cuestionaba y yo me decía, entonces quiere decir que si yo como cristiano siento que estoy haciendo un sacrificio para Dios, entonces me está confirmando que lo estoy adorando. Si yo me analizo y digo, ahorita, en esta hora, en este tiempo, siento que mi vida estoy sacrificándome por Dios, porque mi vida es el objeto de su adoración y debe ser un sacrificio vivo para Dios. Siento
que me estoy sacrificando por Dios? Y si yo me respondo sí, entonces el Espíritu Santo me está confirmando que estoy adorando a Dios, porque estoy siendo un sacrificio vivo para Dios. Pero si yo al examinarme digo, no, yo creo, no me siento que estoy haciendo un sacrificio en nada, no me siento que yo esté sacrificando algo de mi vida para Dios, porque un sacrificio, hermanos, como literalmente se sacrifica, arde y duele. Al que está ahí en el altar, arde, hermanos. Y si usted no está sintiendo que está haciendo un sacrificio para Dios, entonces no está siendo un adorador. Cuando usted sienta, sí, me estoy sacrificando, mira, me estoy sacrificando por Dios, entonces está adorando a Dios. La iglesia debe sentir el sacrificio que está haciendo por Dios. Así como Cristo se sacrificó y sintió el sacrificio por nosotros, así nosotros debemos estar sintiendo que estamos sacrificándonos por Dios. Debemos sentirlo, porque si no, no sería un sacrificio vivo. Tenemos que sentirlo. Tenemos que decir, no, me estoy sacrificando. Gloria al Señor. De esta manera, Señor, yo te adoro. De esta manera yo te glorifico. Así que mientras Cristo viene en breve, la iglesia bienaventurada guarda la palabra, adora a Dios. Pero en tercer lugar, amados hermanos, tiene que ver con tu prójimo. Mientras Cristo viene, hay algo que tiene que ver con el prójimo. Y algo que ver que significa es ser un buen cristiano. La gente debe verte como un buen hijo de Dios. Tú debes comportarte como un buen hijo de Dios, un buen hombre, una buena mujer, una buena señorita, un buen testimonio. Dice, leamos, hermanos, el versículo 11. Al final del versículo 11 voy a ir directo a la enseñanza por el tiempo ya, hermanos, me quedan 5 minutos, pero el 3 dice así, hermanos, versículo 11 del capítulo 22. Al final tiene dos cosas que nos dice. Al final, el que es justo, ¿ya lo vieron? El que es justo, practique la justicia todavía. Vengo en breve, mientras Cristo viene. El que es justo, y está hablando del cristiano, practique la justicia todavía. Sé un buen cristiano. Habla de justicia, de que seas justo con tus cosas, de que seas justo con la gente, de que te vean como una persona honorable, una persona justa, una persona donde Dios rige su vida, y como buen cristiano que eres, te consideran un buen vecino, una buena persona, una persona de confianza. Que seas justo con tu prójimo, no aprovechándote de tu prójimo, no aprovechándote de lo que tú haces, no, sino que sea justo. Mientras Cristo viene, tú practica la justicia. Ten un buen testimonio, sé un buen cristiano, sé un buen cristiano. Cuando leemos Efesios, condúcete como un buen hijo de Dios, es lo que da a entender. Mientras Cristo viene, condúcete como un buen hijo de Dios, haciendo justicia con la gente. Dice Efesios 5, 1 y 2, hermanos, hablando de ser una persona justa. Dice al cristiano, sed pues, está hablando al hijo de Dios, a los cristianos, a la iglesia, sed pues imitadores, noten la palabra imitar, imitadores de Dios como hijos amados. Una de las cualidades de Dios es que es un Dios justo. Dios es justo. Entonces debo imitar la justicia como Dios es justo. Debo imitar la justicia. Sed pues, vive justamente. Si fuera así, como Dios es justo, vive justamente como hijo de Dios, como debe ser. Sed pues y vive justamente como Dios es justo, como un buen hijo de Dios. Practica la justicia. Sé honesto. Ten un buen testimonio allá afuera, en la iglesia afuera. Sé un buen hombre, un buen esposo, una buena mamá, una buena mujer, un buen hijo.
sé honesto, sé justo, porque Dios es justo. Pero también, amados hermanos, en cuarto lugar, el cuarto consejo, que está en el mismo versículo 11, al final del versículo, dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Vengo en breve. Mientras vengo, tú dedícate a santificarte. Noten que esta palabra está como en un futuro presente. Santifíquense. El que es santo, santifíquese. No vamos a terminar de santificarnos. La palabra santificación, amados hermanos, se refiere, amados hermanos, que es un proceso espiritual de continuo en los creyentes. Es un proceso espiritual continuo en los creyentes, que deciden separarse del pecado, separarse del mundo, para acercarse más a Dios y vivir más semejante a su imagen de Dios y de Cristo. Esa es la santificación. Es un proceso espiritual continuo hasta que Cristo venga por nosotros, en el cual uno decide voluntariamente apartarse del pecado, del mundo, de las cosas que no le agradan a Dios, para acercarme más a Dios, para poder así tener una vida transformada, cambiada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Eso, entonces yo debo estar procurado. Tiene que ver este cuarto punto con mi vida espiritual. Yo tengo que estar en este tiempo, mientras Cristo no viene, yo debo preocuparme por mi vida espiritual. Debo santificarme. Debo apartarme del pecado, apartarme del mundo, apartarme de las cosas que no le agradan a Dios, y voluntariamente decir: Señor, yo me quiero acercar a ti. Es un proceso que cada día somos aprendices. No vamos a dejar de aprender, hermanos. Y hermanos, estamos en el camino de la santificación. Debemos estar santificándonos cada día. Mientras Cristo viene por la iglesia, mantengámonos guardando la palabra, mantengámonos adorando a Dios, mantengámonos siendo un buen cristiano, con justicia, mantengámonos en santificación. Y por último, eran 5 deditos. De hecho, hermanos, hablando de santificación, la Biblia te enseña que para eso Dios te llamó, te eligió, te hizo ser su hijo, no para que andes en la inmundicia, sino en la santificación. Para eso Dios te llamó. No tienes nada que hacer como el hijo pródigo allá en el pecado y allá arrinconado. Ese no es tu lugar. Dios te llamó para cosas grandes, para cosas de arriba, para que pongas tu mirada en el cielo, para que pongas tu corazón en Dios, para que tengas el propósito eterno. Te llamó para santificación. Amén. Y por último, 5 deditos. La última: mientras Cristo vengo pronto por ti. Por lo tanto, cumple la gran comisión. Tiene que ver con la gran comisión, tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con el testimonio que demos al mundo de Cristo. Tiene que ver, hermanos, que no dejemos de predicar el evangelio, que no dejemos de mostrar a Cristo a la gente que nos rodea. Tenemos que recomendar a Cristo al que está enfermo. Recomienda a Cristo al que tiene ese problema. Recomienda a Cristo a aquel que está en el mundo y no sabe qué hacer. Recomiende a Cristo. Una ocasión, hermanos, a veces siempre me preguntan cuando me topo con gente que me conoce de muchos años allá en las empresas que he estado, y que pues como gerente tenía pues como 100 empleados a mi cargo, hermanos. Y hay mucha gente que a veces llego y hasta se me olvidan y me recuerdan y no lo recuerdo. Y me dicen: ¿y a qué se dedica, don Ediel? Me dicen: ¿cómo está usted? ¿Cómo a qué se dedica ahora? Y es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué decirles? A veces uno puede decirle: bueno, no. Y a veces yo le digo, en ocasión le digo: ahora yo soy un ejecutivo celestial, le digo. Soy un ejecutivo celestial. Al de seguro hermano, yo compré un seguro para mi carro, pero después yo le ofrecí un seguro al del banco y también lo ganó él, porque me ofreció un seguro y se lo agarré de mi carro.
Pero cuando me dice, don Ediel, ¿y su nómina dónde está? Por acá y por allá. No, es que yo soy un ejecutivo celestial. Es pastor. Yo vendo seguros, pero no te cuestan, es gratis. Y hermano, lo evangelizamos en el banco ejecutivo gratuitamente, salimos seguros los dos. Hermanos, recomiende a Cristo. La quinta cosa, mientras Cristo viene por la iglesia, recomiende a Cristo a la gente. No tenga pena, recomiende a Cristo. La gente necesita de Cristo. Está ciega, no lo quiere aceptar, pero necesita de Cristo. Recomiéndale, hermanos, y el que lo desee lo va a tomar, y el que no lo quiera lo va a rechazar, pero usted no canse de recomendar a Cristo. Por eso dice la Biblia, hermanos, aquí en Apocalipsis, hermanos, versículo 16, nos dice, tiene que ver con el que demos testimonio de Cristo. 16, yo Jesús, noten que Jesús está hablando, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y entendemos, para que las iglesias den testimonio de Cristo viene pronto. Entonces acá nos enseña que mientras Cristo venga, las iglesias deben estar dando testimonio y deben estar dando a conocer a Cristo. Versículo 13, que es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, el salvador del mundo. Y tenemos que seguir recomendando al mundo a Jesucristo, con el propósito que la gente, su familiar de usted, sus hijos, los parientes cercanos, se arrepientan y entren en el reino de los cielos. Por eso dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, que se arrepienten y que lavan sus ropas con la sangre de Cristo, para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar, noten, de testimonio, para que la familia y la gente entren en el reino de los cielos y no queden afuera. Como termina diciendo, mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, homicidas, idólatras, etcétera, los que rechazaron ese ofrecimiento tuyo. Tú cumple, y el que quiera lo recibe. Tú ofrece a Cristo, recomienda a Cristo, sea un ejecutivo de Cristo, sea un ejecutivo. Me acuerdo, hermanos, que había un joven aquí que vendía pepita y cacahuates en la esquina de aquí de la avenida, y era un joven ya adolescente. Y a veces hay jóvenes que están estudiando su carrera, y a veces da pena. ¿Qué te dedicas y estudias? Y cuando decían, ¿y a qué te dedicas? Pues soy ejecutivo de granos y semillas, decía. Yo vendo papitas y cacahuates, soy ejecutivo de granos y semillas. Con mucha alegría lo decía el muchacho, ¿no? Hermanos, somos ejecutivos del cielo. De testimonio, ofrezca a Cristo a la gente. Vengo pronto, dice Jesús, amada iglesia. Vengo pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Guardemos su palabra. Mantengámonos adorándolo con todo el corazón. Mantengámonos siendo buenos cristianos, hermanos. Mantengámonos en santificación y mantengamos recomendando a Cristo a la gente para que entre al reino de Dios y no se quede afuera. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Dios nos permita estar conociendo los consejos de la iglesia para este acontecimiento. El próximo mensaje será: ¿qué harán los que se queden? Porque en el rapto vamos algunos, pero también muchos se van a quedar. Y habla de la iglesia tibia, la iglesia y su tibiez. Será el próximo mensaje para que podamos, hermanos, orar y recibir estos consejos de Dios en estos breves tiempos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y agradecerle a Dios la bendición de este mensaje y su consejo. Oremos. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia y por enseñarnos esta noche. La iglesia ante el rapto. Señor, vienes en breve, y concede que lo que hemos aprendido hoy, al mirar nuestra mano y ver los 5 dedos, recordemos que la iglesia ante el rapto debe estar manteniéndose, guardando tu palabra, Señor, adorándote, Señor, siendo un buen cristiano,
santificándose y recomendando a Cristo a la gente para que entren a tu reino y no se queden fuera. Gracias, Padre, por este gran consejo. Queremos que vengas, como Apocalipsis termina: ven, Cristo, ven. Te esperamos, Señor. Estamos listos. En el nombre de Jesús. Decimos todos: amén, amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Por favor, tomen asiento y sigamos.